crisis en Venezuela, la advertencia de la Duma de Rusia contra una intervención contra Maduro y la dura respuesta de Colombia. El Congreso de Colombia recibió una carta en la que Rusia advierte contra una incursión de cualquier tipo en Venezuela que sea respaldada por los países que apoyan a la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. La carta de la Embajada de Rusia en Bogotá fechada el 28 de marzo dice que el uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros estados que respaldan a la oposición será interpretado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, la Duma, como un acto de agresión contra un estado soberano y una amenaza a la paz y seguridad internacionales. En declaraciones al diario El Tiempo, el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Alejandro Chacón, calificó la misiva de una amenaza de suma gravedad. Chacón confirmó que la carta había llegado a su despacho y que estaba firmada por el embajador de Rusia en Bogotá, Sergei Koshkin. La Cancillería de Colombia respondió inmediatamente diciendo que la situación en Venezuela no debe ser empleada como instrumento de ninguna competencia geopolítica. En la carta, el embajador cita una declaración adoptada en febrero por la Duma, que es la Cámara Alta del Parlamento ruso. Días después de la aprobación, la presidenta de la Duma, Valentina Matvienko, dijo que Rusia hará todo lo posible para evitar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Estamos muy preocupados porque Estados Unidos pueda llevar a cabo cualquier provocación que pueda llevar al derramamiento de sangre, para encontrar una causa y una razón para una intervención en Venezuela, declaró en ese entonces la senadora Valentina Matvienko, citada por la agencia rusa TASS. La Cancillería de Colombia respondió este martes a la misiva expresando que las acusaciones contenidas en dicha declaración no corresponden a la realidad y constituyen una distorsión de la posición de Colombia, compartida por varios países de la región, y de sus actuaciones concretas en relación con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, reiteró que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza. Dijo además que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela, y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. La embajada rusa en Bogotá respondió este martes y aseguró sin embargo que Colombia había hecho una interpretación errónea de su misiva. La carta lo que refleja es la posición del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa y la mala interpretación que ha hecho Colombia de la misma es una pena para nosotros, le dijo al medio ruso Sputnik una fuente de la sede diplomática. La embajada rusa señaló que comparte con el gobierno colombiano la necesidad de que Venezuela busque una salida pacífica a su crisis. La decidida condena por parte del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia de cualquier instigación a la violencia e intervención militar extranjera a Venezuela coincide con la posición reiterada en varias ocasiones por el honorable gobierno colombiano y el Grupo de Lima, cuya parte forma Colombia, agregó. Asimismo, dijo que nunca hubo una mala intención con la misiva.
Se trata de un documento parlamentario y por eso la embajada remitió la carta a los parlamentarios locales y no a la Cancillería, de manera tal que los parlamentarios locales conocieran mejor la posición de Rusia, pero como intercambio de opiniones y no como una advertencia o una afrenta, subrayó. Tanto el canciller como el presidente de Colombia, Iván Duque, han expresado que su gobierno no apoya ni impulsa ninguna intervención militar en Venezuela. La Duma ya había resuelto enviar su declaración sobre la crisis venezolana a varios países y organismos multilaterales como Naciones Unidas. Sin embargo, la B grande C no ha podido confirmar que otro país, además de Colombia, haya recibido una carta reiterando la postura de Moscú. El gobierno colombiano afirmó este martes que cualquier despliegue o la incursión militar a favor del régimen de Nicolás Maduro es una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela, y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, afirmó el canciller, Carlos Holmes Trujillo, en un video difundido por su despacho. El canciller respondió así a una información del diario El Tiempo según la cual el embajador ruso en Colombia, Sergei Koshkin, envió una carta al Congreso en la que advierte al país andino que una incursión militar en Venezuela será considerada una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Las acusaciones contenidas en dicha declaración no corresponden a la realidad y constituyen una distorsión de la posición de Colombia, compartida por varios países de la región, y de sus actuaciones concretas en relación con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, señaló Trujillo. Añadió que la situación de Venezuela constituye un asunto regional y hemisférico que no debe ser empleado como instrumento de ninguna competencia geopolítica. Por su lado, el presidente Iván Duque afirmó esta mañana que su país no está en el plan de agredir a ningún estado y agregó que Colombia está en su deber de defender la Carta Democrática Interamericana y de denunciar con claridad y contundencia los atropellos de la dictadura de Venezuela. El canciller colombiano insistió en que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza. Colombia lidera junto a Estados Unidos la presión internacional contra el régimen de Maduro y fue de los primeros en reconocer al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como mandatario interino de su país luego de que el líder opositor se proclamó como tal en enero pasado. La administración Duque también rechazó enfáticamente la declaración del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa sobre la situación de la Venezuela. Aclara que Colombia ha respondido a la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela, y de la cual es responsable el régimen ilegítimo y usurpador de Nicolás Maduro, desde la legalidad, la solidaridad y la responsabilidad. En ese sentido aseguró que, desde la legalidad, actúa de conformidad con sus obligaciones como miembro de la Organización de Estados Americanos, y en cumplimiento del régimen democrático interamericano. También dice que Colombia ha sabido afrontar su responsabilidad frente al flujo migratorio masivo procedente de Venezuela y frente a los desafíos que este supone para las capacidades nacionales.
Por su parte, Rusia y China han reiterado su apoyo a Maduro y el primero envió al país petrolero la semana pasada 2 aviones militares con casi un centenar de soldados y 35 toneladas de material no especificado. La semana pasada, Trujillo calificó como una incursión militar la llegada de soldados rusos a Venezuela a bordo de 2 aeronaves que aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela y que sirve a Caracas. A Venezuela han llegado, según Maduro, aviones de China, Rusia y Cuba, con más de 900 toneladas de medicinas que serán utilizadas para atender las necesidades de la población. La carta, que le fue entregada por la Embajada de Rusia en Bogotá al presidente de Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, fue interpretada por el legislador como una amenaza directa contra su país. El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, rechazó enfáticamente las afirmaciones de la Asamblea Federal rusa y señaló que las acusaciones contenidas en la carta no corresponden a la realidad y constituyen una distorsión de la posición de Colombia frente a Venezuela. Colombia y Brasil han sido los principales aliados de Estados Unidos en Latinoamérica en la política de sanciones y aislamiento diplomático que desarrolla Washington ante el régimen chavista en Venezuela y la cual no descarta una intervención militar en ese país. Legisladores de oposición han pedido al gobierno colombiano evitar comprometerse con Washington en una acción militar contra Venezuela e impedir que su territorio sea usado por tropas estadounidenses en una eventual incursión contra la vecina Venezuela. La carta de Asamblea Federal Rusa al Congreso colombiano es producto de una resolución que tomó el organismo legislativo el pasado 27 de febrero al analizar el tema venezolano y la cual ha sido puesta de conocimiento, a través de conductos diplomáticos, a varios estados y organismos multilaterales. El legislador Alejandro Chacón consideró que la carta es una advertencia rusa al Congreso colombiano pues la constitución local prevé que el paso de tropas extranjeras por el territorio o una declaratoria de guerra contra otro estado debe ser aprobada por el Senado de este país. En su resolución, la Asamblea Federal Rusa afirma que el intento de Estados Unidos de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia y Brasil, el pasado 23 de febrero, tuvo por objeto provocar una guerra civil a gran escala y llevar a cabo en lo sucesivo una intervención armada en el país gobernado por Nicolás Maduro. Además, condena las declaraciones de dirigentes opositores venezolanos y políticos extranjeros que incitan a la violencia y al derrocamiento de las autoridades legítimas de Venezuela. Rusia, uno de los principales aliados internacionales de Maduro junto con China, envió hace unos días un grupo de militares a Venezuela que, según una declaración oficial, están cumpliendo labores de mantenimiento de equipo bélico. El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, aseguró este martes que el régimen de Maduro es ilegítimo y usurpador y que todas las acciones de su país frente a la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela se han hecho en el marco de la legalidad, la solidaridad y la responsabilidad. Colombia, dijo Trujillo, reitera que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza. En ese sentido, agregó, cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela, y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región.